Continuando con su programa Todo Incluido, comparece el presidente de la filial local del Colegio Médico Dominicano, doctor Johnny Tavares. Saludos, doctor presidente. Buenas tardes, Hugo, y buenas tardes, Rosa Plata. Gracias por invitarme. Sí, de entrada, ustedes han convocado para el próximo miércoles un paro de labor en los hospitales públicos por 24 horas. ¿A qué se debe ese llamado a paro ahora nuevamente? Bueno, así es, Hugo. El presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Suero, hoy nos llamó bien temprano para explicarnos las razones por las que el Comité Ejecutivo Nacional ha llegado a la obligación y la necesidad de hacer un paro de labores. Es algo lamentable que esto tenga que ocurrir después que el gobierno el año pasado firmara un pacto con nosotros, notarizado ante el ministro Montalvo y las autoridades de salud. Yo quiero decirte, Hugo, que del pliego de peticiones que el Colegio Médico acordó con el gobierno en la persona de Montalvo y de la ministra de Salud, realmente no se ha cumplido uno solo a cabalidad. Uno solo, pero lo aumentaron, yo vi ahora en enero, siempre le un aumento. En enero, por ejemplo, se hablaba de un aumento de un 10%, eso se cumplió, pero hablábamos de un 25%. Para que ese pacto se cumpliera, o esa parte del acuerdo se cumpliera, tenía que llegar a agosto, y entonces en agosto tenía que venir un 15% sobre el salario de julio. Y sin embargo, ellos hicieron un aumento de un 15% sobre el salario de diciembre. Y no se lo hicieron a todos los médicos. ¿A todos no? ¿A cuánto? Hay alrededor de 2.000 médicos que tiene el Seguro Social, unos 1.500 fijos, que no le llegó el incremento salarial. ¿Incluyendo aquí en Puerto Plata? Incluyendo aquí en Puerto Plata. Y alrededor de 2.000 médicos más, que son pasantes de posgrado y pasantes, que tampoco le llegó el incremento salarial. Pero si usted pone a revisar el pliego de peticiones que tenía el Colegio Médico Dominicano en esa oportunidad y que fue rubricado por el gobierno y las autoridades del colegio, tú vas a ver que ninguno se ha cumplido. Entre ellos había un elemento que estaba en ese pacto, que era las pensiones de los médicos. Pero se pensionaron, me dice que aquí hubo muchísimas pensiones. Sí, se pensionaron aquí hubieron muchísimas pensiones últimamente. Sí, se pensionaron 1.800 médicos. Incluyendo aquí un grupo. Sí, pero resulta, Hugo, que esa pensión fue una pensión medalanaria y fue una actitud del presidente de la República por decreto. Esa pensión que el presidente dio por decreto había que plasmarla en la ley para que eso que él hizo por decreto fuera por ley. Y fuera el Congreso aprobada tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. El ministro Montalvo y el presidente de la República se comprometieron a que nosotros hiciéramos el anteproyecto de ley y se lo lleváramos, que ellos en febrero, en la legislatura que comenzaba en febrero, el presidente iba a introducir este anteproyecto para que el Congreso de la República lo conociera y entonces de aquí en adelante a los médicos sería la misma pensión privilegiada que el presidente dio para los médicos que se pensionaron recientemente. ¿De cuánto fue con son? el 100% de su salario. ¿Pero de cuánto fue? Bueno, 40, varió. 35 Hubo mil gente que se pensionó con 42.000, con 52.000 y hubo médicos que se pensionaron hasta con 98.000 pesos. 98.000, Sí, dependiendo sí. si son del partido. Sí. No. Si eran no. Los que trabajaban en 2 tandas, por ejemplo, si tú eres un médico especialista que trabajaba en las 2 tandas, una en salud pública y otra en el Seguro Social, el Estado te reconoció el trabajo que tú venías haciendo en esas 2 instituciones. Se unificaron los trabajos y como consecuencia esos médicos fueron agraciados con pensiones de hasta 98.000 pesos, de lo cual le van a salir unos 80 y tantos mil pesos, pero es una pensión justa, no es la misma de 15 y 20.000 pesos que tenían los médicos. Sí. Entonces, el acuerdo que se llevó es que eso mismo se tradujera y se llevara al Congreso, y el ministro Montalvo se comprometió con el Colegio Médico Dominicano a llevar eso al Congreso, y sin embargo, a pesar de que el Colegio Médico entregó eso en el mes de febrero, estamos en el mes de octubre y todavía ese proyecto de ley no ha sido, ni siquiera ha sido llevado a las cámaras legislativas para ser sancionado, es más, para ser conocido, ni siquiera. Entonces, si usted pone a ver, por ejemplo, uno de los reclamos de las mejores condiciones de trabajo,
la mejoría de los hospitales nacionales para dar una atención de calidad a los usuarios del Servicio Nacional de Salud. Sí. Los hospitales todavía están al paso de la tortuga. Hay 58 hospitales intervenidos y no hay un solo hospital que haya sido entregado todavía. Ni a Ricardo Limaldo, No. que se decía que era en septiembre. No, pero el Y ya presidente... fue para septiembre, estamos Mira, en el octubre presidente ahora. de la República, Hugo, te dijo a ti, Sí. porque me lo dijo, tú me lo dijiste Sí, en este programa, claro, sí. que en un mes y medio a 2 meses Eso lo había vendido el de la OIFO, Francisco Pagán. iban a entregar ese hospital para ponerlo en servicio en todas sus condiciones. Y ahí está el hospital que todavía le faltan probablemente un año de trabajo al paso que van. Entonces, son parte de los reclamos y de los acuerdos a que nosotros llegamos con el gobierno y sin embargo no se han cumplido. Entonces, ¿qué pasa? No hay otra alternativa que hacerle saber al gobierno que nosotros estamos inconformes con la actitud del gobierno hacia nosotros, porque realmente nos sentimos engañados. Y ha engañado también al gobierno de este pueblo en ese sentido. Porque usted prometer que un hospital tan necesario, un hospital docente regional universitario, que da y tiene cobertura de atención fuera de la provincia de Puerto Plata, porque le da atención a toda Pero la decía el director a toda la región doctor, norte. decía el director de ese centro asistencial, el doctor Benjamín Reyes, que han mejorado, han ido mejorando Ricardo Limaldo. Bueno, que se ha estado trabajando Hugo, y se ha ido Hugo mejorando Gómez. las áreas. Ve a ver, yo estuve allá hace 2 semanas En en Ricardo Ricardo Limaldo. Limaldo, y déjame decirte, yo tuve que caminar entre el polvo y entre el ruido. Óyeme, todavía la sala de cirugía está frente al sanitario. Entonces, ¿cómo tú crees que ha mejorado un hospital que tiene una sala de cirugía frente a inodoros? Eso es un foco de contaminación, eso es terrible lo que puede ocurrir ahí, una catástrofe. El que se somete a una cirugía, bueno, yo no quiero hablar de eso, Hugo, porque eso es catastrófico. Catastrófico. Eso es un caos, Lo de realmente. Ricardo Limaldo. Retomando el tema del paro médico que ustedes tienen el próximo miércoles, por 24 horas, escuchaba al doctor Nelson Rodríguez Monegro, que es el director del Servicio Nacional de Salud, decir, lo escuchaba, en el sentido de que realmente ellos han estado cumpliendo con ustedes los médicos, decía él, y que este tipo de paro, incluyendo la propia ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, decía de que esos paros que ustedes han estado llamando y programando, se debe a que Waldo Ariel Suero quiere reelegirse, porque las elecciones de ustedes son en noviembre. ¿Es cierto eso? Mira, que es para que como quieren reelegirse en la posición, la mayoría de ustedes, Ajá. lo que están llamando a paro y a hacer huelga por hacer huelga. No, Hugo, déjame decirte, lo primero es que la figura de la reelección no existe en el Colegio Médico Dominicano. No se va a reelegir Waldo No, Ariel Suero. no puede, porque está impedido de reelegirse. Es más, incluso cualquier médico que ocupe una función pública está impedido, una función administrativa, está impedido de aspirar en el Colegio Médico Dominicano. Entonces eso es una falacia, porque la realidad es que no hay forma que Waldo Suero pueda realizar. Habría que convocar a una asamblea general y modificar los estatutos del Colegio Médico Dominicano, cosa que no va a ocurrir, porque particularmente nosotros, por ejemplo, yo soy presidente de Puerto Plata. Sí. ¿Usted se va a reelegir? No, yo no me voy a No. reelegir y puedo, en la provincial puede hacerse. Puede ser. Sí, puede ¿Por hacerlo, qué, pero- ¿Por qué decidió pero- el doctor Johnny Tavares? Pero reelegir? no lo voy a hacer porque yo pienso que hay que dar la oportunidad a otros compañeros, a otros médicos jóvenes, a relevo realmente que debe venir ahí y en consecuencia darle chance para que también ellos puedan plasmar su pensamiento de cara a modernizar el Colegio Médico Dominicano. Yo hice mi trabajo, he hecho mi tarea en estos 2 años que me ha correspondido. Entonces yo pienso que otro tiene y debe hacerlo. Hubo colegas que se me acercaron y me pidieron que me Que se reeligiera. Sí, pero yo dije Decidió que no reelegirse. No, yo decidí absolutamente no reelegir. ¿A quién va a llevar el grupo de ustedes? ¿Qué día es? El noviembre? 8 de noviembre. 8 de noviembre. ¿A quién van a llevar ustedes? Aquí tenemos como candidato al doctor Melo Sarita, José Luis Melo Sarita. José Luis Melo Sarita. Sí, es el candidato del José Luis del Melo Tejada Sarita. Florentino. Es un Ese es gastroenterólogo. de la plancha Tejada Florentina. Sí, es un gastroenterólogo que trabaja en la clínica Brugal Mejía López. Ese es el candidato de ustedes que Es ustedes van a llevar el aquí. candidato, así es. ¿Cuántas candidaturas se han presentado? Bueno, todavía, apenas el 16 se acaba de abrir
se acaba el proselitismo y el colegio abrió la posibilidad de que se inscriban los candidatos. Todavía, pero yo pienso que de aquí ya van a surgir nuevos candidatos en Puerto Plata. Y qué bueno, porque eso dinamiza, ¿no?, el colegio, el hecho que haya 1, 2, 3 o 4 candidatos. Sí. La última huelga, el último paro que ustedes hicieron en Puerto Plata y a nivel nacional recibieron muchas críticas, el paro por 24 horas, que el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Rodríguez Fuero, y usted aquí en Puerto Plata, llamaron en los centros asistenciales. Recibió mucha crítica de la población porque en pleno huracán, el huracán María, que iba a afectar a la República Dominicana, ustedes mantuvieron ese llamado a paro. Mira, a paro en los centros asistenciales con un huracán prácticamente encima. En la antesala del huracán. Sí, en la antesala, pero resulta, era un día antes, fue sí, un miércoles. un día antes, bueno. Pero déjame decirte, Hugo, nosotros comenzamos, iniciamos el paro y se levantó a las 2 de la tarde, es decir, el paro es hasta el día siguiente de las 6 de la mañana y como consecuencia el huracán se levantó. Pero lo levantaron por la presión del pueblo, No, porque se calificaban como una imprudencia de parte de ustedes. No, se levantó, de parte de ustedes, doctor. Se levantó porque esa era la idea, llamar la atención del gobierno para que sepa que tampoco nosotros estamos jugando y que estamos reclamando nuestros derechos y que estamos en la calle. Y déjame decirte, Hugo, los paros médicos siempre van a ser impopulares. Tú lo hagas después de un huracán, lo hagas antes de un huracán, lo hagas día de fiesta, lo hagas en las fiestas patronales, en las elecciones, donde quiera van a ser impopulares, porque los paros médicos afectan a los más necesitados. Pero los más necesitados no se dan cuenta que de la única forma que ellos se reivindiquen es con los paros que nosotros hacemos. Porque los paros que nosotros hemos realizado siempre tienen como primer estandarte la mejoría de las condiciones de trabajo de los médicos. Y cuando nosotros hablamos de mejoría de las condiciones de trabajo, estamos hablando de que el gobierno supla las necesidades que tienen los hospitales para brindar una atención de mayor calidad. En consecuencia, ¿a quién beneficia eso? A los más de abajo, a los pobres. Lo que pasa es que los pobres, cuando nosotros los llamamos a que nos apoyen, dicen, soy impopular. Pero cuando el Partido de Liberación Dominicano, el Partido Reformista, lo llama a montarse en un camión o una caravana, ahí van. Se caen de jodido camión eso y se matan porque en el hospital no hay nada que darle. ¿Tú me entiendes? Ahí se acuden ellos. Esos sí son populares. Las caravanas y los actos proselitistas de los partidos políticos. Ahora los paros médicos no, que son en beneficio de ellos. Sí, pero que los pobres fueron afectados. Es que los pobres fueron afectados. No. Los pobres, un ejemplo, aquí la medicina privada. privada. Se cae en un camión, sí, de igual manera, en una caravana del PLD, o del PRD, o del Partido Reformista Social Cristiano. Van allí, lo llevan, ahora les recuerda el 911, y cuando van allí no hay nada que hacer, porque ni siquiera un tomógrafo tiene el hospital Ricardo Limardo para hacer los estudios necesarios. ¿Todavía el tomógrafo no tiene el hospital Ricardo Limardo? Entonces tienen que salir en otra ambulancia de rescate AMBAR a llevarlo al centro médico o a la clínica Brugal a hacer una tomografía y muchas veces se mueren en el camino. Entonces, la gente tiene que hacer conciencia y saber que nosotros estamos trabajando por ellos. Y en todas las luchas que este país, el Colegio Médico ha librado, los más beneficiados han sido los pobres, la gente de abajo, porque le hemos sacado al gobierno conquistas, necesidades que están ahí y que van en beneficio de toda la población sí, pero general de la República Dominicana. Le decía con relación a que los pobres son afectados, porque un ejemplo, yo veo aquí un ejemplo en Puerto Plata, lo que mayor ha crecido ha sido el negocio de la medicina. Yo veo que la mayoría de las clínicas aquí están ampliando. La Gregorio Hernández veo que está ampliando, el centro médico está ampliando. La Brugal también está ampliando. Bueno, entonces, ese negocio privado, de medicina privada, realmente ha aumentado, le ha ido muy bien, parece ser. ¿Tú sabes por qué, Hugo? Sin embargo, tenemos la situación a nivel público, la salud pública. Te lo voy a explicar porque al hospital no poder ofrecer la atención que requieren los ciudadanos de Puerto Plata cuando se enferman complejamente. Entonces, las gentes, los ciudadanos tienen que acudir a esos centros privados. Y déjame decirte, empeñando las casas, empeñando los motores, empeñando los vehículos justamente para salvar la vida de un familiar, de un hijo, de un hermano, de un tío, de un primo, haciendo recolecta familiar para ir a hospitalizarse a un centro privado. Yo le he visto eso muchísimas veces, Hugo. Y lamentablemente, ¿y por qué ocurre eso? Porque el hospital no da respuesta a las necesidades de la complejidad que hoy en día la medicina y la atención. Me dicen una llamada en línea ahí. El gobierno no defiende aquí adelante, buena. Sí, buenas tardes, Johnny. Sí. Buenas tardes, Hugo. ¿Qué decirle algo, doctor? Doctor,
ahí no sufrimos nosotros los pobres en la huelga, porque un rico no va a los hospitales. Yo nunca estaría de acuerdo con la huelga, ¿sabes por qué? Porque son muchos atrasos. Mira el señor presidente, Osvaldo Suero, cada vez que sube llega ahí, eso es huelga. No puede llegar con ese, parece a Donald Trump un chuque que parece. Ese chuque que coge el miedo. Por eso es que ese de ahí tiene que irse. Porque ese chico juega. Muchas gracias por escucharme. Ok, gracias. Pero mira, yo lo que quiero decir a ese ciudadano, que el hospital Ricardo Limaro tiene 6 años en huelga. Y ese ciudadano que acaba de llamar no va a protestar en contra de la calamidad que hay en ese hospital, porque la verdad es que está en huelga, porque cuando se enferman realmente, con una enfermedad compleja, tienen que salir a empeñar la casa para ir al Centro Médico Bornigar o a la Clínica Mejía López o a la Gregorio Hernández. Es decir, que huelga hay, una huelga de carencia, de insumos, de recursos, una huelga de tecnología, porque ahí no hay nada. Ahí los equipos que hay en el Hospital Ricardo Limaro son del año 1960, lo que funcionan. Mira, ahora mismo la unidad de rayos X, que es algo elemental, no está funcionando. Que tiene un paro también. ¿Tú me entiendes? Que tiene un paro ahora también. También tienen un paro. Entonces, esos ciudadanos que llaman... Que no está funcionando la unidad de rayos X. No está funcionando la unidad de rayos X. No, porque soy más dañado que bueno, Hugo, porque es un equipo el tomógrafo obsoleto. Y la unidad de rayos X fuera. No tienen tomógrafo, nunca ha tenido el Hospital Ricardo Limaro. Yo le he dicho aquí, te lo dije una vez, ¿cuántos carros del año 1970 estuve circulando en Puerto Plata? Ninguno. Entonces el equipo que está ahí es del año 70, entonces no puede servir. Tiene que vivir más dañado que otra cosa, que en utilidad. Tiene que vivir más dañado que en utilidad porque no sirve. Y ese es un equipo que hay que renovarlo. Hay que tener un equipo de última generación, un equipo digital como tienen los centros privados. ¿Me comprende? Sí. Entonces, no me digan a mí que el Hospital Ricardo Limaro está en huelga permanente desde que se inició la reparación hace 6 años. Está en huelga. Ahora lo que se ha producido es un paro de servicio, porque lo único que sirve ahí es la buena voluntad que tienen los médicos, las enfermeras y el personal paramédico. Porque el director se quejaba de que ustedes no estaban cumpliendo. Oye, eso no es verdad. De que muchos de ustedes no iban una hora y sin embargo, cuando la ministra de Salud hace la ley de gastos públicos, la hace en función del trabajo que hemos hecho nosotros. Dice, se hicieron 1 millón de consultas al año, se hicieron 200.000 cirugías, se hicieron, mira, ellos dicen que gastan 6.000 millones de pesos en los partos que le hacen las haitianas. Sí. ¿Quiénes hacen los partos? Los médicos. Entonces, solamente en partos a las haitianas, los médicos dominicanos, producimos más de 6.000 millones de pesos. No debería hacer tanto dinero para eso, que vayan a Haití, a París. Oye, Hugo, se los roban ese dinero, porque si tú pones ese dinero y lo calculas y lo divides entre los partos hechos, los partos van a salir a 50.000 pesos cada uno. Y es verdad que un parto puede dar 50.000 pesos. No. Ni en la clínica más cara de este país vale 50.000 pesos. No. Entonces es una estafa, es una forma de justificar. Lo que pasa es que los medios de comunicación no investigan ni hacen cálculo en este país. Porque cuando yo vi eso en el Nacional, que salió en primera plana, que se gastan 6.000 millones de pesos en los partos haitianos, que yo dice, bueno, pero nació Haití entero en un día aquí, en un año. Me escribe un funcionario de salud pública aquí, dice, pregúntale al doctor Johnny Tavares que qué ganaron con el paro en pleno huracán, que qué se ganó con eso, qué ganaron ustedes con ese paro. Bueno, nosotros hicimos lo propio, lo que teníamos que hacer. Si el gobierno no hace lo que debe hacer y cumplir con lo que firmó con nosotros, entonces es un asunto del gobierno, de la indignidad de ese gobierno. Porque cuando usted hace un contrato de venta o de negocio o un acuerdo y usted lo rubrica ante un notario público como hicimos nosotros con el gobierno, la realidad es que usted debe hacer honor a ese contrato que usted firmó, a ese acuerdo que usted firmó. Y el gobierno lo que ha hecho es que ha espantado la mula realmente y no ha cumplido uno solo de los puntos a cabalidad de todo lo que se firmaron ahí. Y entonces nosotros no tenemos otro recurso que llamar la atención del gobierno de esta manera, haciendo presión para que el pueblo se integre y también haga presión para que en realidad cumpla con los acuerdos firmados y en consecuencia se pueda retornar a dar los precarios servicios que se ofrecen
en los hospitales públicos nacionales, no precario por nosotros, porque el recurso humano está ahí, un recurso capaz que hay en los hospitales, pero tiene las manos. Sí. Finalmente requiere el llamado a paro del miércoles, doctor, finalmente. Quiero llamar a la población, primero, para decirle y anunciarle que habrá un paro de labores de 24 horas el próximo miércoles, que se iniciará a las 6 de la mañana y será levantado al día siguiente a las 6 de la mañana. Entonces, por favor, los que no tienen problemas de emergencia, porque las emergencias van a ser cubiertas, las unidades de cuidados intensivos, si tiene un paciente de cuidado en una sala, los médicos le vamos a dar atención, pero no habrá consulta ese día. Ahorre ese dinero, que usted va a un hospital a hacer una consulta ambulatoria, porque no se va a dar servicio ese día. Y entonces, por este medio, llamar a los médicos del país, llamar a los médicos de la provincia de Puerto Plata, para que nos mantengamos unidos en el propósito de hacer cumplir al gobierno por lo que firmó con el Colegio Médico Dominicano. Bueno, gracias, doctor Johnny Tavares, presidente de la filial local del Colegio Médico Dominicano. Gracias por la sintonía. En breve ya Juan está por aquí. Viene con el doctor Santana. Música pura en breve. Vamos.